voy a contar entonces eh, cuál es el objeto que elegí para compartirles. Voy a empezar en principio por presentarles el objeto que es la casita de Juan. Ahora voy a ir contando de qué se trata esta casita de Juan. Bueno, aquí cuando se vea la foto, en la foto estoy yo, sería el año 1996 más o menos. Empezaba a ser una antropóloga, estaba haciendo campo para mi tesis de grado en ese momento. La casita es una casita de adobe, está, o sea, hecha con ladrillos de barro, ¿no? Está ubicada en la comunidad mapuche Cuyamen. Cuyamen es una colonia indígena muy, muy grande, compuesta de más de 10 parajes. Tiene en total 125.000 hectáreas de extensión, está dividida en 200 lotes. Y esta colonia se crea en 1899 con las familias que volvían de los campos de concentración y de las persecuciones del ejército argentino durante el genocidio indígena. Bueno, en esa colonia hago mi primer trabajo de campo en todos esos parajes. Em, es una zona rural, imaginemos una zona de meseta, donde es precordillerana, ¿no? No hay bosques, es una zona bastante árida, que tiene apenas unos arroyos que la atraviesan. Son muchas las familias que viven ahí y viven generalmente como la producción es la crianza de ovejas, la cría de ovejas. Esa casita está en uno de los parajes cerca del arroyo Cuyamen y pertenece a la familia de Seferina Wenelaf y Martiniano Nahuelquir, que en ese entonces eran ancianitos y hoy ya están fallecidos. Entonces, parte de esta conversa la hago particularmente para recordarlos a ellos como mis primeros maestros en torno a lo que voy a hablar. Durante el año, esa casita funcionaba como despensa. Ahí se almacenaban los alimentos, se oreaba la carne de cordero, y cuando llegaba el verano, la familia que sabía que estaba por llegar la iba alistando, preparando, ¿no? Ponía una cama, agregaba una mesita para que me funcione como escritorio para poder escribir, un chonchón, que es la lamparita que alumbra con aceite, ¿no? Porque no hay electricidad. Eso surge porque un día Seferina Martiniano nos hicieron la propuesta, ¿no? Que podíamos hacer base ahí y que esa podía ser nuestra casita mientras estábamos trabajando en Cuyam. ¿Por qué se llama la casita de Juan? Al principio me decían tu casita, pero una década después de las primeras veces nació Juancito, mi hijo, y como me acompañó durante todos los trabajos de campo, la primera vez llegó allá con 3 meses de vida. Bueno, esa casita pasó a ser más importante y a llamarse como la casita de Juan. Presentado mi objeto, ese es el objeto que elegí. Ahora, presentado mi objeto, que es esa casita, voy a empezar a reponer las historias y a hilarlas en función de lo que quiero reflexionar aquí. Entonces, empiezo. Generalmente cuando llegaba de recorrida, después de una larga jornada de visitas por distintos parajes, mucha caminata sobre todo, antes de pasar a la casita, tomaba unos mates, los que llamábamos los mates del atardecer, con Seferina Martiñano y con sus hijos. Entonces llegaba, me preguntaban con quién había conversado, qué había aprendido, qué memorias habían surgido, y con este material armábamos una nueva conversación que yo creo que todos disfrutábamos mucho en ese momento, donde ellos iban enmarcando, sugiriendo, agregaban codas como epílogos, ¿no? Proponían nuevas preguntas para que incorporen las próximas conversas cuando vaya a hacer nuevas visitas. Ahora, estar en la casita también implicaba compartir mucha vida cotidiana, ceremonias, cumpleaños, velorios, un montón de convivencias que nunca fueron parte de mis escritos. Un día en una de en esas conversaciones de los mates del atardecer, estando yo ya embarazada de Juan, Martiniano me pide que hagamos un lacutum, que, explicado de forma muy sencilla y simple, significa dar el nombre. Y uno da el nombre y empiezan a ser parientes. Mi hijo se llama Juan Martiniano. Cuando fallece Martiniano, al llegar a la casita, lo primero que hacíamos era ir hasta su tumba para saludarlo, conversar con él. Nos habían explicado a mí y a mi compañero que teníamos que llevar mudai, prender unas velas. Un día llegó un pariente de otra región que venía de visita, era el yerno de Martiniano,
Para hacer esa ceremonia mapuche en la tumba más sofisticada, porque le hablaba Mapuzungún, iba a ser algo mucho más serio. Era una ceremonia íntima, ¿no? Eh, entonces empezamos a caminar a la madrugada eh, hasta la tumba del pariente, porque Seferina nos había acompañado, perdón, nos había pedido la noche anterior que fuéramos con ella. En un momento yo escucho, así un poco a lo lejos, que este pariente le pregunta a Seferina quién era yo, porque estaba ahí, porque estaba participando de esta ceremonia privada. Y llegué a escuchar también así como de costadito que Seferina le respondía porque son parientes. Un tiempo después, mi hijo Juan ya tenía 5 años y nos invitan a participar del Camaruco, una ceremonia a la que asisten las personas de los 10 parajes. Se llegan a juntar en el Camaruco más de 500 personas. La gran mayoría llegan carro-way. Carro-way son carros tirados por bueyes. Dura 3 días. Yo iba acompañando a una anciana, Belarmina, que vivía en el mismo paraje donde estaba la casita. Pero a mi hijo lo habían invitado otros niños a ir con ellos en el carro, que le parecía una actividad mucho más divertida, y a dormir los 3 días de ceremonia con ellos en el carro. Esos niños eran de otro paraje. Entonces, el primer día de Camaruco estuvimos separados con mi hijo, hasta que en un momento el ayudante de Cabecilla, Cabecilla es el que dirige el Camaruco, el ayudante es en quien recae toda la responsabilidad de que el Camaruco salga bien, que nada se haga de mala manera. Entonces, cuando me manda a llamar para conversar, yo sabía que me iba a retar. Y de hecho me dijo que tenía que ordenar las cosas, que las estaba haciendo mal. Tanto mi hijo como yo éramos del paraje donde estaba la casita y no podíamos estar participando en los lugares de otros parajes ni estar separados. El reto me dio mucha vergüenza, pero también es cierto que me di cuenta que teníamos un lugar estructural en la comunidad y en el Camaruco por esa casita que yo no sabía hasta ese momento. Otro día, dormía en la casita. Se nota que estaba cansada porque ya hacía rato que había amanecido, cuando Martiniano me despierta con una tos muy fuerte, impostada, muy cerca de la puerta de la casita, por lo que me doy cuenta que quería que me despierte. Entonces salí a tomar mates con él y dijo que había soñado, había tenido un peuma, es sueño, ¿no? En Mapuzungún, y que quería compartirlo. Los sueños se tienen que contar por la mañana. Su sueño era tan revelador para él y transmitía un mensaje tan importante, de acuerdo con lo que ya había conversado con su mujer, con Seferina, que se había levantado con mucha inquietud al respecto, ¿no? Tenía que ver con el Camaruco. Entonces me comentó que no podía dejar de hacer algo y que tenía que llevar a cabo ese mandato. Entonces dijo, Ana, tenemos que trabajar. E hizo una propuesta. Lo iba a acompañar a ver al cabecilla del Camaruco, con quien iba a tener una conversación muy importante. Estando allí, ya en la casa del cabecilla, los dos ancianos hablaron de mi presencia. Martiniano explicó que estaba allí para registrar un momento histórico muy importante. El cabecilla acordó, también coincidía en que esa conversación que se iba a tener en torno al sueño en relación con el Camaruco entre esos dos ancianos era una conversación muy trascendente, ¿no? Y también me orientó el para qué de mi colaboración, qué tenía que hacer yo ahí, ¿no? Y que acordaba que estuviera. Entonces me dijeron que querían que escribiera al respecto, porque para ambos la antropología tenía una función de testigo. Yo hacía las crónicas, ellos y ellas eran los protagonistas de una historia en curso, ellos tejían los eventos ante mi observación y luego conversaban conmigo sobre esos eventos para enmarcarlos mejor. Ese proceso que inició con el sueño de esa mañana duró después varios años y fue mi primer libro, Los pliegues del linaje. Cuando recordaba mis metas del atardecer o las muchas mañanas en que Martiniano y Seferina me esperaban con alguna idea, proyecto o tarea, me di cuenta que durante mis primeros años de antropóloga, en los que yo no tenía, perdón, al revés, no tenía muy claro qué era la antropología en la práctica, fueron Martiniano y Seferina, junto con otros ancianos, eh, en la cercanía que nos dio la casita, quienes me enseñaron a hacer las cosas e incluso quienes definieron por primera vez cuál era mi función como antropóloga. Que no sé si esa fue la única función, pero en principio fueron los primeros que alguna vez me dijeron qué tenía que hacer yo como antropóloga.
Cuando pensé en un objeto para esta propuesta, me vino a la mente la casita de adobe, esa casita de Juan. Pero lo que hice primero fue desecharla, ¿no? En principio, porque me remitía a mis primeros trabajos de campo, que los considero como trabajos de campo más tradicionales, ¿no? Porque de hecho fue varios años después, con la creación particularmente del grupo GEMA, ya hacia el 2008, después de haber incluso conocido a Joan Rapaport, con el impulso que Mariela Rodríguez también traía de haber trabajado con ella, ¿no? Que empezamos a orientar explícitamente la tarea antropológica como una tarea de colaboración, de investigación participativa, como una tarea conjunta. 20 años después hemos creado una editorial para presentar ese tipo de trabajos. Hay mucho trabajo con muchas comunidades con distintos temas. De hecho, hay mucha demanda, mucha experiencia. Entonces, yo decía, ¿por qué no voy a tomar un objeto de este mismo proceso, no? Em, Persistía esa casita en mis recuerdos. Entonces, lo que me di cuenta que tenía ganas de hacer es, em, o sea, compartirles qué de esos primeros días en los que yo aprendí los principios de la antropología en acción, las maneras de vincularme, de definir mis roles, de entender lo que estaba haciendo, ¿no? Como un ejercicio más académico, me influyó y me sirvió tanto después para encarar los proyectos de colaboración. Entonces, en función de esas reflexiones, retomo ahora esas ideas de por qué quedé con el objeto de la casita y lo seguí eligiendo, ¿no? ¿Cuáles son esas ideas que surgen de ahí? En primer lugar, esto de darme cuenta de la multiplicidad de roles y vínculos que vamos conformando en el trabajo antropológico y que desborda la mayor parte de las veces el papel de la antropóloga. En mis veranos en la casita fuimos parientes, fui parte de un paraje con lugar de pertenencia en el Camaruco, me hice muchos amigos. De hecho, mientras pensaba esto, recordaba un trabajo de Joan Rapaport sobre los adentros y los afueras, y pensaba que una de las principales enseñanzas en la casita de Juan fue saber que mis compromisos y obligaciones excedían mi trabajo, porque lo hermoso que tiene la antropología en estos campos es que nos regala familias, amigos, vínculos para toda la vida. Y como me decía Seferina, hoy no vamos a trabajar. Pero también, y como me decía Martiñano, hoy tenemos mucho trabajo. Saber esto sigue siendo importante al día de hoy, porque incluso con parientes o con amigos hoy, para encarar un trabajo colaborativo, vuelvo a definir mi lugar, mi rol como antropóloga. Y cuando estoy colaborando como pariente y como amiga, no necesariamente estoy haciendo antropología. Aun cuando tenga un poco de ficción separar esos adentros y los afueras, así como los estoy planteando aquí, porque todo trabajo tiene que ver con la confianza, la objetivación y el extrañamiento del rol antropológico en un proyecto colaborativo me sigue pareciendo un buen punto de partida, ¿no? Es como profesional lo que hacemos y es a su vez acotarlo también a un trabajo profesional, ¿no? En el modo en que intervenimos. Una segunda idea, que tiene que ver con la centralidad de la conversación. Cuando llegaba a la casita y repasábamos juntos la jornada en esos mates del atardecer, o cuando me despertaban para conversar a la mañana, ahora me doy cuenta que fue ahí cuando percibo más fuertemente que el intercambio antropológico es mayormente conversacional. De hecho, no me recuerdo mucho haciendo entrevistas en estos años, ¿no? Lo cual me lleva a un trabajo que hicimos con Claudia Briones, con quien también compartí muchos trabajos de campo, en el que pensábamos sobre la metodología horizontal del trabajo colaborativo, ¿no? Reflexionábamos en torno a eso. En la conversación no siempre es él o la antropóloga quien se preocupa por crear la horizontalidad, por ejemplo, o sea, mayormente para contrarrestar esos privilegios de la colonialidad. A veces, en esas conversaciones, las horizontalidades se construyen también de formas recíprocas y de formas diferentes. Prestar atención a eso también fue clave, ¿no? Para enmarcar los acuerdos colaborativos. Yo era casi una niña cuando vivía en esa casita. Entonces era aprendiz de todo. Era aprendiz de la antropología, de cómo ser madre, del mundo visto desde la filosofía mapuche. Y sobre todo eso, de hecho, me enseñaban, ¿no? Los ancianos, particularmente Seferina y Martiniano, tenían claro que eran ellos los maestros y yo quien se iba a equivocar muchas veces. Los cabecillas del Camaruco, por ejemplo, también definieron la relación de trabajo lo más horizontal que pudieron,
porque estaba claro incluso para ellos que ellos eran la autoridad y que la relación no era horizontal. Eso también fue importante, porque la horizontalidad se construye conversando, enmarcando, explicando, negociando tópicos y definiendo roles. Y a veces no tiene que haber horizontalidad. Tercera idea. Por último, las agendas. Algunas veces propuse un tema y algunos más que otros se interesaron en colaborar conmigo. Otras veces, muchas más veces y sobre todo últimamente, nos proponen un tema y somos nosotros quienes nos vamos entusiasmando después con esa idea. Ahora, también a lo lejos me doy cuenta que el libro Pliegues del Linaje fue en gran parte una propuesta de los ancianos y ancianas que me invitaron a participar en sus discusiones en torno al Camaruco. Otra reflexión. En los procesos de investigación participativa que hoy emprendemos con alguna comunidad mapuche, vuelvo a hacer el ejercicio que me invitaba a hacer Martiniano cuando me proponía alguna tarea conjunta. Un ejercicio que, años después, Rosendo Huisca, un quimche, un sabio del otro lado de la cordillera, también fallecido, alguna vez haciendo un trabajo en colaboración, definió, dijo, lo que estamos haciendo acá, esto creo que ya se los había mencionado otra vez, ¿no? Lo que estamos haciendo acá cuando estamos conversando es tirar los tijerales. Y ese tirar los tijerales era ponernos de acuerdo, me parece maravillosa la forma en que lo explicó, ¿no? Es ponernos de acuerdo, conversar un rato sobre lo que estamos conversando y para qué estamos conversando, los qué, los cómo, los cuándo y los quiénes, sobre todo quiénes vamos a ser cada uno de nosotros mientras conversamos. Me gustó siempre esa propuesta, me parece muy parecida a la que proponía Martiniano, cuando, por ejemplo, decía que en esos quiénes, cómo y cuándo, mi tarea iba a ser crear el testimonio, la reflexión, el conocimiento, mientras ellos tomaban decisiones, encaraban desafíos, movilizaban y iban monitoreando lo que yo iba haciendo al crear el testimonio, la reflexión, etc. No siempre la colaboración se hace de esas maneras. De hecho, lo interesante que al surgir de una conversación no tiene recetas, ¿no? Muchas veces implica otros roles, otros acuerdos, pero siempre en algún momento volvemos a ese interjuego de testimoniar un transcurrir presente y acordar cómo hacerlo, ¿no? Para cerrar y terminar esta conversación, vuelvo a la casita, esa casita de Juan, hecha de adobe, que me abrigó tantos veranos, esos veranos en los que aprendí el ABC de hacer antropología en las comunidades mapuches. Y como en la casita, eh, en la mayor parte de las ocasiones de encuentro, soy pariente o amiga, tengo compromisos que no son antropológicos, pero de pronto va a haber alguien con alguna buena idea, con una explicación de por qué sería importante la antropología en su idea y qué espera que hagamos juntos para reanudar esa conversación a la que llamamos trabajar y separarla de otras conversaciones. Y terminé.